La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todas y todos, bienvenidos a un capítulo más de la Crème de Brûlée. Nuevamente con un gran invitado, Mauro Toro. No seamos falsos, en realidad la conversación se nos alargó, ya tuvimos un primer capítulo, seguimos aquí porque definitivamente no nos podemos quedar solo con uno. Y Mauro, hoy queremos hablar de un superpoder que tienes, un superpoder bien bacano que tienes y que quiero que compartamos, y es esa posibilidad de usar tu marca personal, tu capacidad de comunicar como herramienta para el cambio. Entonces, ¿te imaginaste ser figura pública? No, nunca en mi vida. Ni lo planeé, ni me lo imaginé, ni me lo esperaba. Y pasó. Sorpresivamente pasó. Cuando uno ve Instagram de Mauro, es real, ¿no? O sea, uno ve a Mauro y uno dice, así es Mauro. Y en el día a día, eso se ha convertido también en un superpoder, ¿no? En una capacidad de llegarle a un montón de gente, de tener un eco gigantesco. ¿Qué te ha llevado a construir esta figura pública que no esperabas construir? Bueno, no me considero una figura pública muy reconocida, pero el propósito, siempre. El cambiar de caminos para lograr transformar la realidad en la que vivimos, y eso me llevó a emprender en muchas cosas y a hacer amigos y a conocer gente y a compartir información y aprendizajes y a compartir mi vida. Al final, esto ha sido porque yo soy como soy en redes y en persona, es decir, yo no tengo dos formas de comunicar en mi vida personal y en mi vida en redes. Yo voy contando lo que me va pasando. Y hace muchos años, yo creo que cuando empezó Facebook, ahí empezó cómo yo empecé a contar las cosas que me pasaban. Todo el tiempo, cuando iba en el bus hacia la universidad, contaba chascos y cosas raras que pasaban, y empezó a irme muy bien en Facebook en su momento. Porque además los que usamos Facebook ya viejitas, ya empiezan a meternos. Y eso que no hablo de para atrás, o sea, no digo... ¿Cuál fue la primera red social? High Five. Claro, eso no... Uy, no, yo arranqué mal. Uy, era como al tiempo. Estaban ahí. Sí, era como al tiempo. Es que fue como el primer Facebook que hubo, como... Eso era... Incluso llegó a ser más como un Instagram. Ok. Pero bueno, al final no hablemos de eso porque van a calcular y eso está muy mal para mí. El punto es que empecé a compartir cosas de la vida, y yo no sé, empezó a ser espontáneo y contaba de mi trabajo, de las cosas que me pasaban en mis viajes de trabajo, y empezó a volverse como una comunicación muy natural. Me acuerdo que hace poco me pasó que estábamos en el Guainía, en un resguardo indígena, ofreciendo como unas becas o unos créditos condonables súper bacanos. Yo dejé en mi habitación mi maletica con la ropa para los 3 días abierta. Cayó un aguacero ni el hijo de madre en la ciudad. Y cuando yo llego a mi habitación, veo mi maleta y yo pensé que estaba viendo mal del cansancio y era que estaba flotando en agua la ropa. Justo cayó una gotera en donde dejé la maleta y se mojó toda la ropa. Entonces ¿En la maleta? Toda mi ropa en la maleta, o sea, toda mi ropa para los 2 días, y en la humedad, pues, del Guainía, baila, o sea, fue terrible. Entonces yo empiezo a contar en mi vida todas las cosas que pasan, pues que usualmente no es usual que una persona o que tiene un cargo como congresista de la República o presidente de una entidad mezcle y conecte lo laboral con lo personal. Y esa ha sido un poco como la forma de comunicarme, pero también a mí me libera. Es decir, para mí eso ha sido un mecanismo para contar todas las cagadas que me pasan cuando me pasan. Claro, parte del camino, ¿no? Sí, es parte del camino, y socializarlas y reírme de mí mismo y de los errores y de las cosas que ocurren, pues me ha llevado de alguna manera a entender que esa forma de comunicar cercana genera un engagement interesante. Yo no sabía, porque ahí empecé a entender, una cosa es tener 10 millones de seguidores y otra cosa es tener unos
fieles que están ahí y que se divierten con eso, Claro. que me parece particular. Yo, por ejemplo, mi perra para mí, Felka, mi perrita, pastor alemán, yo cuento 50.000 cosas que hago con ella y en la calle la reconocen más a ella que a mí. Ok. Entonces a veces yo estoy... Es Otra más cosa que famosa. pasó esta semana, estaba yo en una panadería comprando, venía mi familia a comer, iba a comprar unos panes para la comida que íbamos a hacer y de pronto yo venía con Felka y veo a unas personas como arrodillarse cuando se están tomando fotos con ella, yo Ujú. pagando. Y Felka es toda fotogénica y se para y yo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está Felka? ¿Cómo sigue? Supimos que estuvo enferma. ¿Cómo haces en el trabajo cuando vemos que está enferma? Y una cantidad de preguntas que me parecieron particular. Y el centro era Felka. El centro era Felka. Ok. Y al final, ¿sabes cómo haces con tu trabajo para cuando la tienes enferma? ¿Qué haces para manejar? Entonces, claro, es una conexión entre lo laboral y lo personal que me ha parecido curioso. Porque esta interacción, ¿qué crees? ¿Dónde está el paso que da? O más bien, ¿cuál ha sido tu conexión? ¿Por qué la gente interactúa contigo de esta forma? ¿Cuál ha sido la razón para que se acerquen tanto a ti y de esa naturalidad, ¿no? La espontaneidad, es decir, sacar las cosas, grabar una historia y equivocarme mientras la estoy diciendo. Entonces a veces lo que uno ve es que se traba la lengua y entonces vuelves y la grabas. Yo muchas de esas las digo y me equivoco y me río en medio de todo. Y esa naturalidad pareciera que conecta muy bien. Al final eso me ha parecido interesante y particular. Y pues es chévere porque también uno empieza a chatear con mucha gente. Yo tengo muchos amigos por Instagram que ¿Ah, sí? no he visto en mi vida, pero que me mandan consejos, me mandan cosas. Por ejemplo, tengo uno que me parece lo máximo. Todos los lunes me manda como una frase energética. Ok. Todos los lunes. Que a veces cuando no la manda, caigo en cuenta para el martes. Oiga, este man no me ha mandado, no tengo tiempo para ponerme a escribir porque se me olvida. Pero cuando de pronto me escribe a 7 semanas, oiga, la semana pasada, ¿qué pasó? No, que estoy enfermo, que estoy de viaje. Y me parece particular. Esto es raro. Empiezo a hacer amistades virtuales. Es Claro, como me parece muy extraño, pero también pasa mucho que hay gente que se siente tan cercana que me saluda, ¿qué hubo, Mauro? ¿Qué más? Y yo digo, marica, ¿quién es? ¿Quién es? Dios mío. Y me hacen preguntas y yo, Dios mío, qué vergüenza, ¿quién es? Y de pronto me tiran el salvavidas. Tranquilo, usted y yo no nos conocemos, solo lo sigo. Y yo, ay, hijo de puta, menos mal, porque yo tengo una mala retentiva No, de y pues hombres con la y cantidad de gente, me imagino. que conoce a uno. Entonces ha sido como divertido y al final esa espontaneidad que luego sirve para comunicar con confianza lo que uno está haciendo en lo laboral. Me encanta porque precisamente creo que cómo ahora esa cercanía, esa humanidad, cómo te sirve a ti para también esos objetivos, porque claro, yo creo que una mezcla de quien siga a Mauro en Instagram ve esta mezcla de esa autenticidad, de esa humanidad, de esa cercanía, pero también hablas cosas muy importantes, o sea, hay datos, hay opinión, hay cómo ha funcionado ahora y cómo te funciona para lo que es tu propósito tener estos canales de comunicación. Para muchos, es decir, la legitimidad que uno tiene que ir creando en medio de este ejercicio comunicacional es importante y eso parte de la confianza. Cuando la gente se conecta con uno, empieza a confiar en todo lo que uno dice, genera una responsabilidad enorme, gigantesca, pero al final es un instrumento muy importante para poder orientar ese propósito a una comunicación efectiva. Entonces yo les voy a decir, cuando yo llegué a ICETEX, bueno, TikTok habían dado la instrucción de que no debía ser un canal comunicacional de una entidad del Estado. Claro, cuando recién arrancó, pues era como, ¿se acuerdan? Primero muchos bailes y cosas. Sí, Entonces, pues sí, muchas personas de lo público decían, no, ese no es el canal. Yo ahí cuando llego dije, yo tengo otra visión. Yo creo que ahí está el lugar donde está la gente que es nuestra beneficiaria. Nuestros estudiantes están allí. Pero yo no puedo salir en esa red a comunicar con una corbata, es decir, hemos logrado la reducción de tasas más alta porque la ley 714 nos ha permitido, pues no, eso lo puedes hacer por Twitter. Twitter pones gracias a la ley 714. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí había que incursionar y eso implicaba en la pregunta de si lo iba a decir bailando o cómo, porque así estaba la tendencia, Claro. me iba a hacer perder Si me iba a perder un meme sí, o... y pasar o no. Otra vez era arriesgarnos a entender que esa cercanía podía comunicar de acuerdo a esa red Claro. lo que queríamos hacer y utilizar la tendencia y empezó a funcionar muy bien porque empezó la gente a entender lo que antes era tan difícil. Cómo coger una entidad financiera y explicar de una manera creativa y diferente lo que teníamos que hacer, eso pues era un camello. Y así empezamos a entender que esa espontaneidad nos servía mucho para poder comunicar bien. Luego nos encontramos un reto. Yo no podía salir en todo. O sea, yo no podía hacer todos los videos en Instagram, TikTok,
Twitter para ICTex, pues ya tenía mi propia red donde comunicaba de mi manera. Pero eso empezó a generar la pregunta nuestra de esa naturalidad y esa forma diferente de comunicar la podemos llevar a que todo el equipo lo pueda hacer. Yo salí en algunas cosas. De hecho, me critican mucho algunos. Es como, ay, ¿cuánto tiempo le dedica a grabar esos videos en vez de estar trabajando? Es que, perdón, poder comunicar bien lo que estamos haciendo es parte de eso que tenemos que hacer. Ay, no, es que ahorita entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Ser la imagen oficial de...? Pues sí, quiero decirte que sí, pues soy el presidente de la entidad y qué bueno salir a dar las noticias buenas y malas dentro de esto. Pero creamos una línea narrativa súper chévere, donde todo el equipo se metió y el mismo equipo es el líder. Salen, hacen los videos, hacen los bailes, en unos estoy yo, otros no. Nos pegamos a las tendencias, en unas estoy yo, en otras no. Y cada red tomó su propia personalidad para comunicar de acuerdo a esa sintonía cada elemento que hay allí. ¿Cuál ha sido el factor decisivo para tomar ese tipo de decisiones? Para decir, acá tenemos que estar, tenemos que hablar así. ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes puedan casi que reinventarse? Además que llevas realmente poco en una entidad que tiene... ¿Cuántos años tiene ICETEX? 73 contigo. 73. Y tú llevas 1 año y medio. Y estamos viendo una entidad totalmente diferente, cómo se comunica, cómo funciona. ¿Cuál ha sido como ese pilar sobre el que te puedes dar la capacidad de tomar decisiones para cambiar de algo tan de raíz, ¿no? Y creo que también además, pues tú me dirás, pero creo que eso es lo que está generando un buen impacto, ¿no? Un equipo maravilloso. O sea, es un equipo que sabe hacer estas cosas, que sabe leer, que sabe orientar a eso con la intuición de uno también y con el riesgo. Siempre es, uy, no, pero ¿cómo vamos a hacer esto? No sé si ustedes se acuerdan una tendencia hace unos días en TikTok que son 2 perritos labradores o golden encapuchados así con unas espaditas que empezaron a usar los jóvenes para decir cómo me siento cuando mi contador hace la declaración de renta y se la presenta a la DIAN, no sé qué. Era como, ¿cómo nos pegamos a esa tendencia? No, pero es que eso ya tiene un mensaje que volteémoslo, o sea, nos podemos pegar. Como me siento cuando no voy a las jornadas de soluciones financieras, donde me van a descontar los intereses y no puede pagar el recibo. Cosas así empiezan a decirnos, hay que leer, ensayar, cosas que a veces como que, uy, no salieron tan bien, listo, por aquí no nos vamos. Es un poco de arriesgarse. Y hay gente muy conservadora. No, yo no me metería con eso. Yo no, arriesgarse e ir leyendo. Pero esto no lo logra hacer uno sin 2 elementos importantes. Un buen equipo que logre hacer esa lectura y data. Claro. Esto es con data. ¿Cuál es la importancia de escuchar? Ahí, toda. Toda, porque te dan, claro, escuchar con beneficio. Hay gente que te da porque te va a dar, hay gente que va a criticar porque le gusta criticar, hay gente que va a cascar porque no, pero hay otra gente que critica que uno dice, hace sentido, tiene sentido, creo que no es por aquí. Como otra gente que sí, y al final la data, entonces hay que analizar cómo se movió eso, qué hizo, porque detrás de esto hay muchos números con un objetivo, poder cambiar la forma y la imagen de cómo se percibe, en este caso, y ese equipo lo ha hecho de maravilla. Yo me presto para eso. A mí me dicen, oiga, tráigase, vamos a grabar en tal lado 3 pistas porque vamos a pasar 3 mensajes y a mí a veces incluso me divierte porque me toca explotar otros talentos de actuación que yo no tengo. Como hay cosas que digo, esto no lo voy a hacer, chicos. Claro. Creo que, y ahí parte de la base un poco de la visión del líder. Esto no lo puedo hacer yo, pero tal vez ustedes. Pero al final esto se resume en un equipo, en un líder que crea en esto, que le dé la importancia del presupuesto que necesita y data. ¿Cómo se sale ahora, y me vuelvo ahorita a Felca, pero entonces ahora voy y ya en la entidad, cómo se sale esa interacción virtual en el offline, en el día a día? Cuando decís ahorita estaba en el Buenía, estoy en apartado, estoy en no tengo ni idea dónde, porque además te veo una semana, en la misma semana te veo en 3 lugares diferentes todas las semanas. ¿Cómo baja eso? ¿Cómo te está reaccionando la gente estando allá? Bien, pues hay gente que se acerca y dice, ay, yo lo llevo siguiendo mucho tiempo, gracias por todo lo que están haciendo. Y ya digo, si nos dicen eso es porque estamos logrando comunicar bien, porque esto se viene haciendo hace mucho rato en muchas cosas, distinto, pero es el mismo servicio con mejoras. Y ahí empiezan a decir, ya estamos llegando y las redes están funcionando. Y cuanto también lo vemos en los resultados, como hay más gente que llega, más gente que pregunta. Si están viendo cambio en los números, digamos, en el objetivo de lo que tienen los retos de la organización, en los números que tienen que mover.
están viendo. Sin duda, hemos crecido como nunca antes, con créditos más justos y en mejores condiciones, como nunca antes en 8 o 10 años. Eso empieza a demostrar que funcionó. El tema de los tramitadores para nosotros ha sido muy doloroso. Gente que cobra por trámites que son gratuitos, no sé qué. Hemos reducido mucho esa prevalencia porque hemos inventado personajes dentro de esto. El tramitador que sale en nuestros videos de ICETEX es un personaje maravilloso y espectacular de nuestra oficina comercial y de mercadeo, que tiene un talento para actuar y no sabía que lo tenía. Y ahí hemos hecho unas campañas súper chéveres y eso se va mostrando. Por eso digo que la data tú tienes que empezar a medir, porque puedes estar haciendo contenido súper bacano, súper bacano, súper bacano, y si eso al final no se está representando en un crecimiento o en un decrecimiento, si necesitas que eso pase en qué, pues entonces no haces nada. Claro. Data, cómo está, y comparar data tanto de lo que arrojan las redes, de la audiencia y de la escucha de lo que pasa con esto, conectado con el resultado, y eso lo va orientando a uno también en la personalidad que se va tomando en la comunicación. Son muchas las personalidades que uno puede ir tomando en esas redes, y si eso no se está transformando en los leads, como se llama, pues entonces no. Sin ser el experto en esto. Esto lo estoy trayendo de unas conversaciones. Sí, pero es que estás así, mejor dicho, ya estratega No, esto de es- comunicación. Esto es de todo lo que he graduado. aprendido con ese equipo Me maravilloso. encanta. Pero parte importante, y creo que también dentro del mundo que estamos viviendo, es que cada vez los líderes puedan entrar más a esto, ¿no? Porque creo que las organizaciones están exigiendo esto, están exigiendo ser más humanos, más cercanas, una nueva forma y otra manera de comunicarse. Mauro, para empezar a cerrar, claro, aquí hablamos desde el ICETEX, ¿no? Y alguien diría, "Ah, no, pues claro, es que ya tienen el presupuesto, ya es de todo, tal". Una organización no tan grande o áreas dentro de compañías, esto ¿cómo lo pueden usar? ¿Esto cómo dirías tú? ¿Esto es aplicable? ¿Esto? Pues es que hoy es inevitable. Hoy es inevitable. Es por ahí o no es por ningún lugar. Pues definitivamente, pues claro, esto es un mix de cosas, ¿no? Pues desde lo presencial también, pero lo virtual en este momento, yo no sé hasta cuándo, pues es el instrumento para comunicar, y también adentro de las organizaciones, entre las organizaciones, pues si vas a plantear un nuevo programa aburrido, vamos a mandarle un video a esos correos para, pues tampoco funciona bien. Es decir, lo necesitas. Es necesario darle la espalda a esto, y no utilizarlo es perder mucho y hacer un sobreesfuerzo por otros canales que no. Yo creo que hay que mezclar mil cosas, y digo que no soy experto pues en esto, y para eso hay muchos maravillosos. Yo tengo un equipo y no se necesita toda ese billete del mundo, pero sí se necesita invertir. Y eso implica tiempo, y eso implica botarle carreta, y eso implica asignar el presupuesto y tener una persona. Depende, y por eso medir de acuerdo a lo que necesitas hacer, y para eso hay gente que lo sabía hacer. Yo no lo sabía hacer, yo no lo sé hacer. Yo lo que hice fue reunir gente que tiene talento, personas que conozco, amigos, incluso que al gratín me han ayudado, y que les digo, oiga, ¿le puedo hacer un cambalache? Yo sé pues que usted cobra por su trabajo, pero yo hoy no lo puedo pagar, le puedo invitar a una comida súper chévere. ¿Qué quiere comer? Tengo 5 preguntas para hacerle, a ver si usted me puede ayudar. Y los amigos cercanos le dicen, hágale, está bien, y mire, yo le recomiendo esto. Si no tienes, hay 1000 formas de tener. Chévere. Y creo que ahí tocaste también un último punto muy importante, y es también que querer comunicar solamente para afuera sin que la gente adentro también esté montada en el mismo barco, al final termina perdiendo eco, ¿no? Se queda un poquito sordo el tema porque pierde coherencia, y también un poco lo que tiene que existir. Las organizaciones también creo que tienen que empezar a ser más como en esa mentalidad, como tú lo dices. Hay que ponerle cara a las cosas. Y lo digital y lo virtual logra que eso pase. De lo contrario, el comunicado para transmitir la información, pues eso ya no. Antes eran nuestras cartas a máquina de escribir y todo bien, llegaban, estampilla y se fue. Pero hoy tienes que diversificar en muchas cosas, y poner cara, y poner sentimientos, y poner emociones, porque al final de eso se mueve la gente. Mauro, para cerrar, capsulita de sabiduría colectiva frente al poder de la comunicación para el cambio y para lograr que las cosas pasen. Para mí la autenticidad tiene que ser la clave dentro de estas cosas. Es decir, cuando uno no siente auténtica una comunicación, una forma de hacer, pues eso genera como desconfianza, pierdes engagement, y al final pues, es aburrido. Y yo creo que la autenticidad es fundamental. Y les doy ejemplos. O sea, los bancos son aburridos, y llega un banco, Nubank, que es súper auténtico de cómo comunica, y le dice, wow, las compañías de telefonía son súper aburridas, y llega una compañía súper distinta, y hace como la diferencia en eso. Y yo creo que la autenticidad a su manera.
Es decir, autenticidad para hablarlo en público adulto, para hablarlo depende de tu público, pero si esto es libreteado, forzado, y si uno no es bueno para hacer eso, tiene que haber otra gente que sea capaz, porque es que también todo como en la vida es de talentos. Claro. Hay gente que es buena comunicando en esto, entonces a veces pasa, ¿no? Que el jefe siempre es el que tiene que hablar, porque pues no, resulta que si no es bueno en eso, si es bueno en muchas cosas, por eso el jefe, pues entonces pongan a alguien que lo pueda hacer muy chévere. Lo que pasa es que en este caso tú saliste paquete completo para hablar. No sé si soy el mejor, pero bueno, el tema es que como me gusta, tal vez se me facilita, porque no es que sea tan... pero al final sí creo. Me encanta y me das todo el pie porque nos queda una charlita más corta y es alrededor de la autenticidad, porque Mauro es Mauro y creo que Mauro, por eso nos acordamos de que es Mauro. Mauro, gracias a este segundo, cerramos, nos vemos en un próximo capítulo de La Creme y nos queda una charlita más con Mauro, entonces no la pierdan, en 15 días nos vemos y síganos en redes sociales, síganos en su plataforma de podcast favorita y nos vemos en más conversaciones de La Creme de Brûlée. Claro, eso es...